Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Mi Primera Chamba. Disculpen por el retraso y por una semana sin capítulo, pero ya estamos de vuelta. Esta semana tenemos un nuevo invitado. Mis respetos para esta persona, es alguien muy trabajador, exitoso y aparte de todo es mi tocayo. Preséntate por favor, Edwin. ¿Qué tal? Pues un gusto, tocayo. Mi nombre es Edwin Solís. Soy ingeniero en sistemas, graduado allá por los noventas, y pues un gusto estar aquí contigo y poder platicar un poquito de mi experiencia, ¿no? En esto que es la primera chamba, y entiendo que es un poquito de comentar cómo iniciamos, ¿no? Y cómo han sido los retos que se han tenido para arrancar en esta carrera profesional, ¿no? Sí, apuesto que tienes historias muy interesantes. Digo, no he tenido la oportunidad de platicar contigo acerca de eso, pero va a estar interesante la plática porque así como ustedes lo van a estar escuchando de primera mano, yo también lo voy a estar descubriendo. Así que gracias por pasarte y pues qué bueno que ahora sí, después de un poco de tiempo que fue complicado juntarse, sobre todo por circunstancias, pero qué bueno que ya hayas podido pasar y compartir con nosotros un poco de esas historias. Pero antes de empezar bien, quería preguntarte, ¿ya habías tenido la oportunidad de estar en un podcast antes o hacer algo del estilo? Sí, había estado en algunos otros podcasts, ¿no? Donde platicábamos un poco pues un poquito de la experiencia, también un poquito de la tecnología, ¿no? De lo que trabajamos nosotros como empresa, como carrera mía, también en lo particular, algunas veces compartiendo un poco de la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años. Entonces, sí, ya había tenido la oportunidad de estar en algo similar, ¿no? Pero esto es un concepto diferente, me gustó lo que tienes, que habla un poquito de los inicios, de cómo arrancamos. Yo creo que eso es importante también pues para todos, ¿no? Porque hay muchos chicos que hoy en día están estudiando y pues precisamente cómo arrancan, cómo inician, ¿no? Y cómo eso te puede llevar a otro tipo de cosas retadoras con el tiempo, ¿no? Y cómo puedes irlo tomando. Yo creo que eso es lo importante de este tipo de experiencias y qué bueno que pones este medio para compartirlo, ¿no? Sí, digo, está interesante y lo he mencionado también en otros lados. Es precisamente eso. Digo, empezó con simplemente intención de contar experiencias chistosas o que les interesara a la gente, pero poco a poco también cada invitado ha ido dejando un poquito su granito de arena, porque sí, que otras personas puedan escuchar este contenido, que tengan algún tipo de referencia a ese tipo de experiencias o que incluso puedan conectar con las cosas que han pasado otras personas, pues la verdad es que sí es de mucha ayuda y la verdad creo que se ha ido formando algo bonito con este podcast. Pero bueno, Edwin, espero que estés listo y preparado para compartir tus anécdotas. Pero antes de eso, van a haber unas 3 preguntas para que la gente que nos escucha sepa un poco y conozca un poco más sobre ti. Son 3 preguntas rapidísimas y sencillas. Por favor, si nos pudieras contar, comentar dónde estudiaste, qué te gusta hacer en tus tiempos libres y obvio, de qué trabajas actualmente. Sí, bueno, yo estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Terminé, pues ya, fíjate, estamos viendo, yo creo que son poco más de 30 años. Yo terminé la carrera en el 1992. Wow, ok. Tenía 21 años cuando terminé la carrera en la Universidad Autónoma de Coahuila. Yo soy originario de Saltillo, entonces ahí es donde terminé mi carrera. Pero después de eso empezó mucho algo que yo también creo que es de las cosas que me gusta mucho hacer, que es viajar, ¿no? Entonces, de hecho, yo termino mi carrera y viajo, ¿no? Me contrato, perdón, con una empresa en Monterrey justamente, que es la que me envía algunos proyectos a la Ciudad de México, y Ujú. ahí es donde empiezo mi carrera profesional ya más en forma, ¿no? Antes de eso, cuando yo estaba en la escuela, digamos por ahí de séptimo semestre, empecé a hacer algunos trabajos con uno de los maestros que me recomendó con otro maestro que tenía su negocio Microcom, si mal no recuerdo, se llamaba, estaba ahí también en Saltillo. Y pues ahí hacíamos principalmente un poquito de servicios de estos de configuración de sistemas, un poquito de mantenimiento y cosas por el estilo. Y la verdad fue un periodo corto. Yo creo que fue principalmente ese semestre de séptimo. Y luego en octavo y noveno semestre entré con otra empresa que se llamaba Simpromex. Esa fue una parte interesante, ¿no? Yo creo que fue de aquellos primeros ERPs que había
aquí en México, ¿no? Que empezamos a hacer. Ellos tenían algo que le llamaban Oficom y Educom, recuerdo que así se llamaban, que eran ERPs enfocados principalmente, lógicamente, para la industria, para la parte de la educación y demás. Y fue donde empezamos a trabajar en programación y demás por el estilo. Yo, aunque hoy en día ya tengo bastante tiempo que no programo, pero creo que era un buen programador. En esa época lo estuve desarrollando bastante. Okay. Cuando hicimos SRP, eran esos lenguajes que eran Fox Pro, Clipper, no sé, quizá alguna vez los has escuchado por ahí en libros antiguos, Yo creo que que sí. estaban basados en C y demás, pero eran bastante buenos para desarrollar. Estaban basados creo que tienen analogías con C y demás, y por ahí es donde empezamos a trabajar en esa época, ¿no? Después te comento, cuando yo termino la carrera a finales de diciembre del 92, tenía 21 años y me conecto con una empresa de Estados Unidos. Era una consultoría de software y fíjate que cómo es la vida, ¿no? Porque hoy en día pues estamos acá en Innova Solutions, que es una empresa también de una consultoría de software, entonces digamos que he seguido más o menos en ese giro con empresas de consultoras, ¿no? De acuerdo. Y con ellos, con esta empresa, te digo, en el 93, ya fue por ahí de marzo más o menos, el par de meses que había, 2, 3 meses que había salido, me contraté con ellos y ellos, tú sabes, las consultoras trabajan principalmente para otros clientes, ¿no? Hacen proyectos para otros clientes, Uh-huh. ¿sí? Entonces, en ese tiempo, el primer proyecto que ellos me mandaron fue a la Ciudad de México con Carnet. En ese tiempo, digo, a inicios de los 90, estaban lógicamente las tarjetas de crédito, pero solamente había 3 marcas. Tenían la marca, si no recuerdo mal, era Banamex, era Bancomer, que bueno, son bancos que todavía andan por acá, y todos los demás bancos eran Carnet, ¿sí? Por ahí Carnet. quizá tus papás se recuerden de esa época. De hecho, Prosa, que es el que manejaba esas tarjetas de Carnet, todavía creo que está ahí en medio de alguna de la parte de la parte de las transferencias y tecnología que se maneja cuando hacemos operaciones con tarjetas de crédito hoy mismo en día, ¿no? De hecho, creo que hubo una situación, creo que el año pasado con algunas tarjetas y Prosa tenía ahí cierto que ver. Bueno, yo empecé en proyectos con ellos, te digo, ya por los 90 con esta empresa SIS Desarrollo que me envió con Carnet. Ahí estábamos en la Ciudad de México, cerca de la zona rosa. Y bueno, para mí, vaya, toda esa parte fue muy interesante. Era de mis primeras salidas. Lógicamente, yo había viajado en familia y demás. Pero, por ejemplo, de las cosas interesantes, yo no había viajado en avión hasta que viajé esa primera vez ahí. Ah, ¿no habías Tenía, te viajado digo, en avión cerca, antes? no, era la primera vez. Sí habíamos viajado en familia, salíamos regularmente de paseo, de vacaciones, pero era mucho por carretera. Recuerdo que era más estándar salir por carretera, ¿no? Ese fue mi primer vuelo y pues te digo, fueron todas las emociones en conjunto, ¿no? Porque era mi primer vuelo, era la primera vez que yo iba a estar pues realmente fuera del núcleo familiar, ¿no? Con mis papás. Yo no tengo hermanos, solamente Uh-huh. soy yo, pero bueno, era esa parte de estar fuera del núcleo familiar. Me voy a la Ciudad de México, pero fíjate que hasta cierto punto me fue bien porque desde el inicio tuve esa ventaja que no tuve tantos problemas en el sentido de que, por ejemplo, en la empresa con la que iba, ellos me pagaban el departamento en el que estaba, ellos me daban viáticos para las comidas, ellos me daban para los taxis, me daban un vuelo de regreso cada mes, perdón, ¿sí? Con Taesa era el que estaba en esas épocas. Entonces, yo regularmente, de hecho, regresaba a Saltillo, Uh-huh. yo creo que cada 2 semanas, ¿no? Un fin de semana estaba en la Ciudad de México, otro fin de semana estaba en Saltillo, porque como ibas juntando vuelos, creo que cada 5 vuelos que juntabas, ya podías tener otro vuelo y con eso regresabas, otro vuelo gratis, ¿no? Okay. Entonces con eso regresabas. En ese tiempo también yo creo que cosas que para ustedes ahora son tan sencillas como la comunicación, ¿no? Como el WhatsApp, el hacer llamadas, inclusive ahí que no tienen un costo, antes para nosotros era caro, ¿no? Yo recuerdo que te ibas a un teléfono de Telmex, de esos que estaban ahí en la calle y demás, y pues hacer una llamada de larga distancia era caro, ¿no? Inclusive en ese tiempo, recuerdo que había, creo que estaba Radio Shack, y había unos generadores de código que había. Entonces algunos colegas ahí nos decían, mira, puedes usar este generador de código, y eso hacía que tu llamada entrara libre a través de Telmex, ¿no? Recuerdo que eso iba a pasar, ¿no? A la máquina. Entonces,
Lógicamente buscaba la forma de Maneras, ¿no? que, porque vaya, hablar por teléfono era caro, ¿no? Ahorita ustedes lo ven muy sencillo y simple, pero en ese tiempo era caro. Me tocó también, lógicamente, la entrada de los celulares. Lógicamente, los celulares vienen de los 80, pero en México yo creo que se hicieron muy populares a inicios justamente en los 90, donde traíamos esos primeros ladrillos ahí y donde si te llamaban te costaba, si le llamabas te costaba, entonces era caro, ¿no? Entonces, fueron buenas experiencias para mí el vivir, digo, ya fuera del núcleo familiar, estar con otros colegas que compartíamos departamento, lógicamente ahí cuando llegué, así era, ¿no? Éramos tres, recuerdo, en el DEPA, eran dos recámaras, uno, el que tenía más seniority o más experiencia, él tenía su propia recámara con su baño, nosotros compartíamos una recámara, compartíamos el otro baño, ya conforme se iban moviendo, tú te ibas cambiando. Ya después con el tiempo a mí me tocó también la recámara solo, Solo, ¿no? Pero sí. pero bueno, sí, fue una muy buena experiencia. México, la Ciudad de México, yo creo que en ese tiempo siempre ha tenido sus retos, ¿no? Pero para nosotros, viniendo de una ciudad más pequeña como Saltillo y demás, pues la Ciudad de México nos daba todo, ¿no? Nos daba toda la experiencia que requeríamos, las conexiones, el trabajo que teníamos para hacer. Yo estaba en ese proyecto asignado con otro compañero que era de Monterrey, Ujú. y él y yo empezamos juntos ahí, y fue interesante, ¿no? Fue interesante el empezar a trabajar en una empresa, el empezar a estar trabajando en otra ciudad. Entonces yo creo que eso fue algo muy interesante Y, que nos fue formando, ¿no? y no te costó, digo, ahorita que ya estás platicando precisamente de no sé cuánto tiempo estuviste ahí, pero por ejemplo, no te costó, a lo mejor es algo básico, pero esa adaptación de vivir con otras personas, aparte de que tu primera experiencia, tu primera salida, como dices, lejos de tu familia, convivir con otras personas que, pues quieras o no, pues no conoces al mismo nivel y aparte de tener que trabajar con esas personas, no fue algo complicado. Digo, a pesar de que dices de que la ciudad les daba todo lo que les podía dar, ¿no fue un poquito complicado ese tiempo de transición? Fíjate que no lo vi así. Vaya, te digo, yo no tenía hermanos, entonces imagínate, yo no estaba acostumbrado a lidiar. Lógicamente tengo una familia muy grande de muchos primos y demás, convivíamos mucho, pero en casa pues básicamente estaba yo, ¿no? Yo tenía mi propia recámara, entonces ahí sí, como dices, era un poquito ya compartir y demás, yo te sé, pero no nos llevábamos muy bien, bastante bien. Yo creo que a mí yo no tuve ningún problema en esa convivencia, en el sentir que ya estaba viviendo con otro grupo de amigos ahí y demás, porque al final éramos eso, éramos amigos, ¿no? Recuerdo que ahí también algo muy interesante, como la mayoría éramos foráneos, Ujú. o íbamos de Saltillo, de San Luis, de otros, de Monterrey, lógicamente eran muchos, casi la mayoría se regresaba los viernes, ¿no? O algunos sí o algunos no. Entonces no todos estábamos quizá los fines de semana. Yo recuerdo que los jueves era cuando nos salíamos, ¿no? Nos salíamos ahí a los restaurantes, a los bares y demás. A mí siempre me ha gustado mucho la música, entonces siempre es algo que me ha gustado mucho estar ligado a ello y entonces para mí siempre era muy padre ir a lugares donde había música, ¿no? Donde había música, donde había DJs tocando y demás, pues para mí era algo muy, muy agradable, ¿no? Pero no, fue una convivencia muy, muy agradable. Todavía hoy aquí me he topado gente que estuvimos de esa época, ¿no? Y como arrancamos fue cuando empezamos a salir. Me tocó también, recuerdo que no todo era trabajo, ¿no? También fuera de esto que te comentaba de pasear ahí y demás, me acuerdo que íbamos a los A Cafés, ahí fue alguna vez a ver a Luis Miguel, recuerdo esos primeros conciertos, Órale. ahorita que Luis Miguel anda tan popular de nuevo, ¿no? 30 años Ujú. después, ahí está en su mejor momento, ¿no? En los noventas. Entonces fuimos a Acapulco, eso sí que nos agarramos el camión ahí en la central y yo creo que hacíamos como 6 horas ahí toda la noche que nos llevaba el camión para llegar allá en la madrugada a Acapulco, estar en el día, ibas al concierto, luego te ibas quizá a alguna disco por ahí y al otro día te regresabas, ¿no? Y así era, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que aprendes mucho, a cómo convivir con otra gente, Ujú. a ser más independiente, porque lógicamente cuando tú vives con tus papás, pues tus papás están muy al pendiente de lo que tú requieres y necesitas, y pues allá tienes que ya hacer muchas cosas por ti mismo, ¿no? Entonces, esa fue la época que me tocó, estuve un par de años, ahorita que preguntabas con esta empresa CIS Desarrollo, el primer año estuve con Carnet en ese proyecto, era cerca de la zona rosa.
justamente hace como un mes andaba en Ciudad de México y vi el edificio ya está un poquito, Deteriorado. en deteriorado, Sí. como que ya ni siquiera hay nada ahí, ¿no? Me tocaron temblores, me tocaron un par de Ufa. temblores, Ok. lógicamente eso también era nuevo para mí, pero no, hasta eso, todo estuvo tranquilo, no pasó más. El Afortunadamente. segundo año estuve en un proyecto en Bimbo, Ok. que era, Bimbo estaba en Santa Fe, ¿sí? Entonces en Santa Fe es donde me tenía que desplazar. Yo vivía en ese tiempo, en el depa que vivía, estaba hacia el sur de la Ciudad de México, por ahí por la zona de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, ¿no? Que es un poquito del sur de la zona rosa. Entonces, cuando estaba en la zona rosa, que es por donde estaba Carnet, era muy sencillo para mí. Usamos el típico pecero, ¿no? Pero iba sin problema derechito, llegabas a donde ibas y ya, ¿no? Ya cuando me pasaron a Santa Fe, perdón, con Bimbo, pues era un poquito más complejo, ¿no? Porque tenías que tomar un Ruta 100, que creo que esos Ruta 100 ya no existen, que eran los camiones que se movían ahí en la Ciudad de México y con ese llegabas, pasaba por una colonia un poquito complicada ahí en la Ciudad de México, pero no, todavía creo que fue muy buena experiencia. Justo hace poco, fíjate que estuve en un evento de Oracle hace un mes menos ahí en Ciudad de México y vi a unos colegas de esa época de bueno, yo como a mí siempre me ha gustado la música que te comentaba y creo que también preguntaste eso de intereses y demás, Sí. también la fotografía y demás. Soy de esos que tiene fotos, yo siempre andaba con mi camarita desde esos tiempos, ¿no? ¿A poco? Ahorita es muy sencillo, lógicamente, que todos tomemos una foto porque está en el teléfono, pero yo era de los que tenía mi cámara, tenía una cámara de video, tengo muchas cosas de los 90s en video. Le hacía un poquito a los Luisito Comunica de esa época, ¿no? Donde andaba, grababa y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Entonces, aparte también ha sido muy buena. Yo creo que esas fueron las experiencias, ¿no? Que me dieron el desarrollar, pues, el expertise con los lenguajes que en esa época programábamos. Yo sentía que era muy buen programador. En la época de Carnet, te digo, era un tipo de soporte, ¿no? Hacíamos un proceso que se llamaba refresh, que es cuando todas las tarjetas tenías que actualizar los balances y demás. Lógicamente, ahorita hay muchas cosas que son automáticas, ¿no? Automatizadas y se da casi en línea, pero en esa época pues era un poquito más de procesos que tenías que correr para, ok, los cargos que hizo Edwin Moreno, pues tenemos que hacerlos el día de hoy para que el día siguiente se actualiza. En ese tiempo inclusive tu papá te platicará, ¿no? Tú ibas a un comercio y sacaban unos cuadernitos donde checaban que tu tarjeta no estuviera reportada, ¿no? Ah, ¿en Era serio? como se manejaba. Era Ah, como se manejaba. Tú hoy en día pasas al terminal, al punto de venta y en automático te va a decir si tienes crédito, si está reportado. No. En ese tiempo sacaban, quizá un poquito antes, ¿no? Sacaban unos cuadernitos donde decían, a ver, la tarjeta tal, buscabas por el número de terminación y decías si estaba reportada. Pero imagínate, pues eso, yo creo que esos cuadernitos los hacían cada mes, ¿no? Pero bueno, es parte de la tecnología, de los avances que hemos tenido. Yo creo que eso ha sido bastante bueno. Me tocaron muy buenas cosas en la Ciudad de México, aprendí mucho de mis colegas. La mayoría, te digo, otro compañero y yo estábamos en Carnet, luego en Bimbo me tocó a mí solo y los otros colegas estaban en otros proyectos más de aplicaciones tipo RPs que hacían para empresas por el lado de retail y cosas por el estilo. Es por donde ellos estaban, ¿no? En Bimbo, fíjate, fue interesante porque a mí me tocó hacer el primer sistema, yo lo desarrollé, que hacía la operación de las agencias. Es decir, cuando los vendedores que están en los carritos llegaban a la agencia de Bimbo, donde estaba todo el producto de Bimbo, ujú. entonces ellos tenían que cargar sus productos, después iban a las tiendas donde lo distribuían. Bueno, el sistemita, digamos, que controlaba lo que ellos hacían y para controlar lo que les entregabas al vendedor y luego cuando regresaban, qué habían vendido de más, fue uno de los desarrollos que yo colaboré, ¿no? Entonces, te digo, fue mi época de programador que siento que era buena en esa época, te digo, ya. De hecho, fíjate, yo platicaba con mi hija, tengo un par de hijas, ¿no? Y cuando ellas entraron a la carrera, yo les decía, a veces tú puedes entrar a una carrera y, por ejemplo, yo de sistemas, aunque sigo de alguna manera en el área, pero realmente yo programé un par de años, ¿no? O sea, Ujú. no fue más de eso, ¿no? Después fui probador, después empecé a tomar roles ahí de liderazgo y demás que me llevaron a otras cosas, pero de inicio yo era programador, pero solamente fue programador un par de años, realmente fue todo lo que hice, ¿no? Y Este, pero sí, fueron buenas experiencias, te digo, eso que hicimos ahí, lo que hicimos con Carnel, lo que posteriormente hicimos con
con Bimbo y pues eso fue un poquito las primeras chambas, ¿no? Que empezaron y yo creo que a mí me dieron muy buenas bases, ¿no? Me dio la base de estar en otra ciudad desde muy joven, ¿no? Pues casi terminando la carrera, de ver otros retos que puede estar, de convivir con otras personas, de otras universidades, de otros pensamientos. Bueno, de hecho, fíjate que ahí en la empresa esta de CIS, no solamente éramos mexicanos, ¿no? Había también colombianos, brasileños, etcétera, ¿no? Entonces me acuerdo, fue mi primer roce, digamos, un poquito internacional con otros, con colegas de otros países, ¿no? Que también era interesante conocer ellos cómo hacían y vivían y demás, ¿no? Entonces, esos fueron los retos interesantes que ahí fuimos teniendo en esa parte, ¿no? ¿Y por qué te interesó esa carrera? O sea, ¿qué fue el momento en el que tú entraste a la universidad o antes? ¿Qué fue lo que te quiso decir, va, órale, me meto a estudiar eso? Fíjate que eso también a veces, yo cuando empecé a estudiar sistemas, realmente fue cuando yo estaba en la prepa y de la secundaria, yo creo que pues, la mayoría de nosotros, pues, los videojuegos siempre ha sido una pasión a la mayoría de nosotros en jóvenes, ¿no? Claro. Entonces, yo cuando estaba en la secundaria y quizá más en la secundaria, un poquito en la prepa, era muy cercano a los videojuegos, los Ataris, esos Nintendo. Además, yo creo que Nintendo ya era muy nuevo para mí, ¿no? Los primeros fueron los Ataris, lo que yo jugaba eran los Ataris y demás, ¿sí? Entonces, yo entré a sistemas porque, según yo, iba a ser un videojuego, ¿no? Entonces, yo me iba a dedicar a hacer videojuegos y esa fue la razón. No fue por otra cosa, ni porque dijeras esta es la carrera que es buena para mí o que es mala para mí. Además, no, era porque yo iba a hacer un videojuego, yo me iba a dedicar a hacer videojuegos y esa es la razón por la que entré a estudiar la carrera de sistemas. Nunca hice un videojuego, ¿eh? No, Eso también es, ¿no? Eso también es interesante, pero esa fue la razón por la que yo entré a estudiar sistemas. eso fue lo que te llamó entonces. Sí, y digo, estás hablando más o menos de tu experiencia de tu primera chamba, lo que implicó, los retos, pero antes de que tú salieras, ¿ya tenías una noción de qué querías más o menos hacer o para dónde ibas o tenías una empresa que ya te iba a jalar o esta misma empresa de la que platicas ya tenías ese paso o ya fue hasta que saliste y empezaste a, a buscar? No, yo creo que las cosas se fueron dando, la verdad. Te digo, en el caso de mi primera chamba, que todavía estaba, les platicaba ahí en séptimo semestre, fue por un maestro, ¿no? Yo Ah, sí, creo sí. que cuando tú vas haciendo las cosas bien, te van recomendando. Eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, este maestro, Jorge Camaño, se llama, él me recomendó con otro maestro. Fíjate, Jorge Camaño era maestro de la escuela de la UADC, de la Universidad de Coahuila, Uh-huh. y él me recomendó con Luis Enrique Castañuela, es el nombre del otro maestro, que él era el TEC de Saltillo, no el TEC de Monterrey, es el TEC de Saltillo. En Saltillo hay TEC, el TEC en Saltillo es el TEC de Saltillo, no el TEC de Monterrey. Okay. Eh, entonces, con él empecé a trabajar en esa primera chamba, ¿no? Entonces, él fue el que me recomendó, me conectó con él. Te digo, así fue. Después, no, creo que en la otra empresa que se llama Simpromex, bueno, se llamaba, esa que Uh-huh. sí creo que ya no existe, la del RP que te comentaba, con ellos, creo que otro amigo, estaba ahí otro amigo ahí, colega de la misma escuela, y creo que fue el que me comentó, y fue cuando me fui para allá, y empezamos, y te digo, yo todavía estaba en la escuela con ellos, ¿no? Ah, todavía Ya con estabas. Ok. sí, yo todavía estaba en la escuela, con ese de microcomp en séptimo semestre estaba en la escuela, octavo y noveno que estaba con Simpromex, estaba todavía en la escuela, lógicamente, en séptimo y noveno. Eh, y ya cuando salgo es cuando me conecto con esta empresa también a través de otro colega. Entonces, algo importante yo creo que cuando uno va desarrollando pues son las relaciones, ¿no? Y eso realmente es importante en esa época y después, ¿no? O sea, lógicamente la gente que te conecta, el que conozca, que lógicamente tú haces, perdón, bien las cosas, pues eso te puede conectar y recomendar. Lógicamente cuando tú estás en una empresa, pues tú también jalas a otros, ¿no? Yo cuando entré así como alguien me conectó ahí, yo después, lógicamente te piden referencias y tú jalabas a alguien más, ¿no? Entonces generalmente así es. Entonces las conexiones, yo creo que es algo de lo que yo siempre veo, son importantes, ¿no?
la gente con la que te desenvuelves, son la que te va a conectar, porque esos amigos que tú tienes y que lógicamente saben que tú puedes hacer bien las cosas, pues son los que si ven alguna oportunidad y se da para jalarte, pues lo van a hacer, ¿no? Entonces, así como a ti te jala alguien, después tú jalas a otro y así es como se va manejando esta parte, ¿no? También, perdón. No, 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 adelante, pero nada más te quería preguntar, digo, ese skill, ¿tú crees que lo desarrollaste muy rápido en tu carrera profesional o te costó un poco y aparte de eso, lo que mencionas creo que es algo muy importante que ya se ha recalcado en otros episodios también, que es esa parte no solo de poder conectar, sino desarrollarte como persona para también reflejárselo tanto a las empresas para las que trabajes como a los compañeros, colegas en este caso, ¿no? Sí, correcto. Te digo, la parte de conectarte. Lógicamente tú tienes que demostrar que puedes hacer bien las cosas y eso lógicamente le va a dar confianza Uh-huh. a la gente que te conoce, a la gente que te aprecia de inicio, pero también, no nomás que te aprecia, al final ellos también ponen un poquito, o tú pones por alguien más tu persona cuando recomiendas a alguien. Entonces es importante cuando te recomiendan o que recomiendes que no falles para eso, ¿no? Y también lo otro que te iba a comentar, lógicamente, o algo importante es eso, las conexiones, que tengas buenas relaciones y demás. El otro punto sería, y lo vi cuando te comenté esto, que me voy a otra ciudad, creo que eso también es bueno, ¿no? El atreverse, el riesgo, el riesgo. Yo creo que a veces es bueno, como dicen por ahí, el que no arriesga no gana, ¿no? Claro. Entonces, toma esos riesgos, lógicamente, pues tú puedes estar muy cómodo en la comodidad de tu casa y demás, que te tienden y demás, pero pues a veces hay que tomar esos riesgos y decir, bueno, me voy. Ahorita, lógicamente, tenemos un mundo mucho más conectado. En esa época era un poquito menos, pero pues también vas y lo tomas y haces lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, el tomar retos, el arriesgarte, yo generalmente en mi carrera soy de ese tipo, ¿no? De tomar riesgos y demás. He hecho otras cosas más adelante que también me han llevado a tomar ese tipo de riesgos y vaya, a veces son riesgos que te generan situaciones que dices, híjole, quizá no lo debía haber hecho, pero lo importante es que demuestres y que lo hagas y que salgas adelante, ¿no? Todos vamos a tener situaciones donde a veces se nos complican las cosas, ¿no? Pero la cosa es, pues, que no te quedes ahí y que las saques, ¿no? Entonces, digo, son otra de las cosas que vería, ¿no? Sí, sí, También. claro, claro. Muy bien dicho. Otra cosa que se me ocurrió ahorita preguntarte. Ujú. Yo sé que dijiste en algún momento mencionaste algo de los viajes, que era algo que te interesaba a ti, y creo que lo dijiste más como gusto personal, pero también fue parte como lo que platicas de tu primera chamba de irte a la Ciudad de México, también es parte de tu vida profesional. Me gustaría saber ahora, no a la Ciudad de México, sino internacionalmente, ¿cuál fue tu primera experiencia saliendo, ya sea por trabajo o ahora sí, personal? Digo, si no ha habido de trabajo, me imagino que sí, pero ¿cómo fue eso más o menos? Sí, fíjate, esa parte de los viajes, te digo, yo en la familia pues habíamos viajado aquí, principalmente en México, ¿no? Y era, como te comentaba, principalmente por carretera Ujú. cuando lo hacíamos regularmente, pero después el trabajo me dio la oportunidad de ir a muchos lados, ¿no? Yo he estado en poco más de 40 países Wow. y entonces eso es algo que me dio también la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y vaya, yo te digo, yo la primera vez que me subí a un avión era cuando tenía 21 años, ¿no? Entonces para algunos puede haber empezado un poquito después o tarde, pero realmente después de eso, lo que vino después, y bueno, ya no fue tan mi primera chamba, cuando yo estuve en la Ciudad de México, porque estuve un par de años en eso que te comento, la primera chamba, que es el tema que traemos acá, ¿no? Claro. Cuando yo estaba en Ciudad de México tenía 23 años y yo recuerdo que vivía, lógicamente, en Ciudad de México en un depa, ¿no? Y debo de hacer alguna otra cosa, ¿no? En ese tiempo, en Saltillo, había un centro de investigación y desarrollo y de tecnología que es Ericsson. Ujú. Ericsson, de los teléfonos, que algunos lo conocimos por los teléfonos, aunque ellos estaban más enfocados en hacer pues, las centrales telefónicas y todo eso que se requiere para establecer una comunicación, ¿no? Entonces, Ericsson, desde que yo salí, inclusive poquito antes, ya había puesto ese centro de diseño ahí en Saltillo, ¿no? Entonces, pero yo fui a Ciudad de México,
pero después regreso cuando tenía esos 23 años, que fue una de mis áreas donde pensé que es lo que seguía para mí. Y es cuando digo, voy a regresar y voy a entrar a Ericsson, ¿no? Entonces apliqué para ellos, sí se tardaron 2, 3 meses en que se hiciera todo el proceso, pero al final entré. Y justo con Ericsson, eso también es otra de las recomendaciones que para mí yo creo que es importante hacer para todos los jóvenes y demás que van arrancando carreras, pues siempre es bueno trabajar con una empresa internacional, ¿no? Uh-huh. Esa es la empresa que te va a dar ese roce internacional. A mí la que me dio ese roce internacional fue Ericsson, okay. ¿sí? Entonces, digo, ya no fue mi primera chamba, ya fue como que la segunda chamba, ¿no? Que cortita, tenía 23 años. Y con ellos entro y a los meses estaba en Estados Unidos ya trabajando, ¿no? Después estuve en Montreal, estuve con ellos en Suecia y yo fui de los que viajó poco, ¿no? Porque en esa época Ericsson yo creo que era el trabajo soñado de muchos, ¿no? Porque todos éramos veinteañeros y nos traían trabajando por todo el mundo. Te digo, si yo estuve en Estados Unidos, Montreal, Suecia, Finlandia, etcétera, muchos colegas que yo tengo estuvieron que en Alemania, que en Italia, que en República Checa, Japón, donde quieras, ¿no? Entonces, eso también creo que nos abrió mucho los ojos a muchos para empezar a ver la parte internacional. Entonces, para mí sería otro de los puntos que yo recomiendo siempre a la gente, ¿no? A los chavos, ¿no? Que entren a estas empresas, tengan ese roce internacional y lo mejor es con una empresa internacional grande, ¿sí? Porque esas son las empresas que te van a conectar hacia adelante con lo que sigue, ¿no? Entonces, ese fue mi otra, digo, ya fue la segunda chamba, pero fue lo que me dio lo que seguía para mí. Con Ericsson en ese tiempo no viajé tanto, pero después, y ya me adelanto quizá un poquito ahí, después Ericsson cierra, yo estaba en Montreal, regreso por ahí de finales a inicios de los 2000, me hacen manager en ese tiempo, tenía como 30 años, y al año, a los 2 años, Ericsson en Saltillo cierra, ¿no? Entonces, ese sueño que teníamos todos ahí de la empresa súper padre que teníamos, que nos traía viajando por todos lados, pues se acababa. Tú hasta decías, esto nunca se va a acabar, veía la empresa súper bien y demás, pero terminó. Y vaya, la empresa como tal no se ha acabado, Ericsson sigue ahí, ¿no? Pero lógicamente las empresas tienen ciclos, ¿no? Tienen sus altas, tienen sus bajas. Claro. En ese momento nos tocó a nosotros. Y a lo mejor con eso que iba ahí es para lo que sigue quizá el otro, llamémosle, pues no consejo, pero digamos, de situaciones de vida que te pasan que son retadoras, pero que al final se convierten en oportunidades, ¿no? En esa época, cuando cierran Ericsson en Saltillo, pues nos despiden realmente a todos. Entonces, todos nos quedamos sin chamba, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas cosas que pueden ser malas, ¿no? Si lo ves desde negativas, en el sentido de que pues me quedé sin chamba, a veces puede ser lo mejor que te puede haber pasado, ¿no? Gracias a eso, en mi caso, me tocó el lado de, pues nos despiden, nos quedamos sin chamba. El que era mi director, que yo era manager en ese tiempo, me invita porque van a hacer una empresa nueva que le va a dar servicios a Ericsson, y de ahí es donde empiezo yo por el lado de ser emprendedor, ¿no? Nos unimos, creamos una empresa y que le daba, hacía principalmente servicios a Ericsson, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a ver esa parte y ya me dio otro esquema. Ahí es donde yo empecé a viajar mucho porque pues ya tenía yo que buscar lógicamente los proyectos, la chamba y demás. Ericsson seguía siendo nuestro principal cliente, aunque empezamos a ver otros, pero eso me dio a mí mucho para estar viajando, estar buscando clientes, estar buscando proyectos. Entonces toda esa parte que yo tenía, el background técnico y demás, me ayudó porque conocía lo que les hablaba, o sea, yo estaba haciendo negocios y demás, y nos empezamos a ir por el lado de generar negocios, de ver nuevos proyectos y demás. Y ahí es donde empecé a ir a muchos países, ¿no? Me hablaba Ericsson de África y me decía, oye, tengo un proyecto aquí en Sudáfrica, pues ahí voy a Sudáfrica, ¿no? Vuelo de 10 horas a Holanda, bájate 1 hora y agárrate el otro vuelo completamente de Holanda hasta el sur, otras 10 horas hasta Sudáfrica. Lo bueno era que tenía, era treintañero todavía ahí, aguantaba más. Entonces, así es como empecé a ir a muchos países también. Casi todos los países en América he estado. Digo, realmente en Europa fueron menos. Generalmente fue mucho aquí en América. Muchos proyectos en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, lógicamente Estados Unidos y demás. Y pues una que otro por ahí que hicimos en Europa y hasta África, que te digo. La parte de Asia, esa sí no la conozco mucho. Pero sí, eso me dio la oportunidad. Esa fue la parte internacional que me dio.
y de ahí yo creo que pues fue una buena experiencia, ¿no? Muchos, y tú lo sabes, ¿no? Hay muchos chicos que salen de la escuela y dicen, oye, pues yo en lugar de trabajar para alguien, pues vamos a poner nuestro propio negocio y demás. Yo, desde mi punto de vista, no creo que sea lo mejor, aunque lo puedes hacer. Yo lo que sí siento siempre es que primero debes de tener cierta experiencia. A mí me tocó un poquito sin quererlo, ¿no? Porque, digo, fue la vida misma la que me fue llevando por ese camino, pero yo creo que eso también es lo que yo recomendaría. Si tú sales de la escuela, a los que están saliendo de la escuela, yo no sugeriría que pongan una empresa inmediatamente, no un negocio inmediatamente. Yo lo que sugiero es métete en una empresa internacional para que aprendas mucho. Lo que aprendimos en ese tiempo en Ericsson nosotros fue temas de procesos, fue temas de cómo llevar una empresa bien organizada y demás. Entonces aprendimos mucho que después lo puedes aplicar cuando tú quieras hacer algo por tu cuenta, ¿no? Entonces así se fueron dando las cosas. Esa fue la parte internacional a la que llegué después cuando hice eso, ¿no? O sea, que sí, tú de plano recomendarías primero agarrar experiencia laboral. Digo, si se da la oportunidad, me imagino que no hay muchas personas que digan, bueno, no me aviento, mejor me voy a trabajar en el lugar, porque creo que a lo mejor es algo reciente, no sé antes cómo se daba, pero creo que es algo muy reciente lo que mencionas, ¿no? De que muchos chavos ya traen esa idea de que luego quieren emprender, luego quieren hacer algo para no estar dependiendo de alguien más. Y digo, suena como una idea optimista y se entiende el lado por el que lo pueden llegar a ver, pero creo que sí es importante lo que mencionas, ¿no? Es tener primero una idea clara del negocio y de ahí poder agarrar, en base a tu experiencia, poder aportar a tu empresa o a lo que quieras emprender, ¿cierto? Sí, correcto, porque al final de cuentas lo importante es que tú entiendas cómo se maneja una empresa y demás. Y vaya, no siempre hay que emprender, ¿no? O sea, también puedes trabajar en una buena empresa, ser reconocido, ir creciendo. Eso también funciona, ¿no? No Uh-huh. todo es emprender. Pero digamos, para esos que de repente traen esa espinita de andar emprendiendo, Claro. yo sí sugeriría primero trabaja en un lugar y de preferencia un lugar internacional que te dé ese roce y aparte que te va a dar las conexiones, ¿no? Te va a dar las conexiones para que después tú puedas hacer proyectos y negocios y que puedas trabajar en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo veo interesante, ¿no? ¿Y cuánto tiempo, digo, ya más o menos para ir finalizando el episodio, cuánto tiempo ya llevas de emprendedor o por ese lado, digo? Bueno, fíjate que han cambiado un poquito las cosas. En el caso nuestro, cuando te digo, arrancamos esa parte por eso te digo, ambas cosas son buenas, ¿no? Cuando Uh-huh. hicimos ese emprendimiento fue por ahí del 2002. Yo estuve aproximadamente 15 años con esa colaboración, hasta el 2017 más o menos. Después, unos que eran mis clientes justamente en esa empresa, estuve yo platicando con ellos porque en la empresa que teníamos queríamos ver cómo crecerla y cosas por el estilo. Y nosotros en México la idea que tenemos, oye, pues es mi tiendita, pues es mía hasta el final, ¿no? Y realmente a veces debemos de pensar como piensan quizá en otros lugares como en Estados Unidos, que bueno, tú ves de crecer la empresa hasta cierto nivel y luego pues o véndela, ¿no? O mete otros socios o accionistas que te ayuden a crecer la empresa. A lo mejor tú ya no eres el dueño del 100% de las cosas, a lo mejor ya eres el 20% de algo, pero el 20% de una empresa más grande, ¿no? Sí. Entonces eso es algo que también es importante que veamos cuándo hacer. Entonces en esa época estuvimos viendo cómo crecer la empresa. Después te digo, estos que eran nuestros clientes, ellos tenían otra empresa en Estados Unidos, vimos la oportunidad de unirnos. Ellos son Oni Solutions, quizá el Onis, pues tú lo escuchas por acá en Innova también. Sí. Ellos eran Oni Solutions, al final vimos, ya no se hizo el merge, ya se complicó un poquito esa parte de unir las dos empresas, y al final ellos me invitaron para ayudarles a crear el centro de delivery aquí en México, ¿no? En Monterrey principalmente, y es donde arrancamos Oni Solutions a finales del 2017, ¿sí? Okay. Después la empresa fue adquirida por Innova Solutions, es un poquito la historia. Posteriormente fue adquirida por Innova Solutions y pues ahora aquí nos mantenemos. Ahora yo trabajo para la empresa, yo ya no tengo una Sí. participación como tal en la empresa. Por eso te digo, a veces uno puede ser emprendedor, algunas veces puedes trabajar y tener buenas posiciones y demás, y desarrollar, y luego quizá pueda regresar otra vez. Al final ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, sí, así es más o menos como ha sido.
Yo creo que lo importante es la experiencia que vayas teniendo, que vayas apoyando de alguna manera a México como tal, a que se vaya desarrollando más. Hay muchas empresas de software y de tecnologías de información en México y pues que tú también puedas colaborar con ese granito de arena. Porque hay muchos, bueno, Estados Unidos sin duda es el principal mercado para las empresas de tecnologías de información, pero algunas veces, fíjate que en Estados Unidos y algunas ciudades o estados o alguna gente inclusive no nos ve con ese potencial, nos ve más por el lado de manufactura, que sin duda es muy bueno e importante aquí en México, el lado, por ejemplo, automotriz y demás, que se hace bastante fuerte acá en México, pero algunos no nos ubican mucho en la parte de IT. Ahí en la parte, yo creo que tenemos que aprender de países como la India, ¿no? Que sin duda han sido una guía para todos y ver cómo lo que han hecho ellos y ver cómo nosotros replicarlo con el estilo lógicamente mexicano y ver cómo hacerlo y aprovechar esas oportunidades, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un poquito de como yo veo en general las cosas. Sí, claro. No, y la verdad es que ahora sí, creo que ya dejaste muchos consejos, muchos buenos comentarios, la verdad, para que la gente que nos esté escuchando pueda llevarse y aprender realmente. Creo que tuviste una muy buena experiencia como tu primera chamba y te agradezco muchísimo que hayas pasado aquí a platicarnos un ratito de eso. Pero quería, de todas maneras, te tengo que preguntar si tienes algún comentario final o algunas palabras con las que te gustaría cerrar. Sí, yo creo que hablando aquí de la primera chamba, que entiendo que este podcast está muy enfocado precisamente a todos esos chicos que están arrancando su carrera y demás, pues mucho de eso es tomar el riesgo. Yo creo que eso es de lo que yo dejaría, tomar esos riesgos, aventarte. Cuando estás en tus 20 te puedes equivocar también bastante, a lo mejor de inicio no era lo que tú querías hacer o el empleo que tú querías hacer, pero todo te va a dar una buena experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como lo que dejaría principalmente, que se atrevan, que también sean formales, ¿no? En lo que se hace, que den lo mejor de ustedes y las cosas se van a dar. Hay cosas que uno no puede controlar algunas veces, ¿no? No están en nuestras Ujú. manos, pero lo que uno pone de su lado, pues te va a hacer. Y si al final no resultó, bueno, tú te vas a sentir bien porque tú hiciste lo que tú tenías que hacer. Si lo otro ya no se dio, pues ya no era por ti, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que dejaría, que se atrevan a hacer las cosas y pues se van a ir dando, todo se va dando, ¿no? Sí, sí, no, sí. Son experiencias a final de cuentas y como dices, hay que dar lo mejor de uno mismo también para crear esas mismas experiencias y oportunidades que se vayan dando. Pero bueno, Edwin, te agradezco muchísimo. De verdad que te hayas podido pasar. Ya sé que ya te agradecí varias veces, pero estuvo muy padre. Espero que te hayas divertido y cuando quieras volver a pasar aquí y platicar otro rato, aquí está tu plataforma y yo estoy más que dispuesto a que vuelvas a pasarte por aquí. Estás siempre invitado. Muchas gracias. Muchas Pedimos gracias, un gente, gusto también poder colaborar. nos despedimos gente, pero no sin antes recordarles y pedirles que le den follow y amor a este podcast. Si les gustó, síganos y compártanlo, que es gratis. Gracias, gente, cuídense, hasta la próxima.